Bienvenidos todos a este evento denominado Rutinas del Pensamiento Visible y Enseñanza del Español a Comunidades Indígenas. Mi nombre es Rosa Chiclayo y represento hoy a la Asociación Cultural El Tulipán. Bueno, para tratar este tema tan interesante de esta metodología o técnica didáctica para abordar la enseñanza de español a comunidades indígenas en países como el nuestro, Perú, también en países hermanos como Ecuador y Colombia, contamos con la presencia de la profesora Scarlett Proaño. Gracias, Rosa. Mucho gusto. Buenos días a todos los que están aquí. Me complace mucho estar, recibir esta invitación de esta escuela y de Rosa, que me encontró, ustedes no saben cómo, pero de una forma increíble, porque yo casi no aparezco en redes, soy una persona como muy aparte de las redes normales. Creo que me meto en otras redes diferentes, pero estoy muy contenta, sobre todo porque me hizo revivir un tema que ya les voy a hablar, porque les voy a conversar un poquito sobre esto, pero es un tema muy apasionante, es un tema que me imagino que en cierta forma lo compartimos las personas que están aquí. Entonces espero que esta charla, porque esto va a ser, espero que sea una charla, no es ninguna cátedra de nada, les pueda dar algunas luces y algunas ideas e iniciativas para que ustedes puedan utilizar en sus clases como recursos. Yo me imagino que todos ustedes son profesores de español, entonces desde ese punto de vista creo que nos podemos enriquecer mutuamente. Entonces, elegí esta maestría de enseñanza de español y esta maestría exigía al final, para que uno se pueda graduar, un trabajo final de máster. Y en este trabajo final de máster, había que elegir, había que plantear una didáctica, es decir, mostrar o darle herramientas a profesores, a docentes de español como segunda lengua, esto una herramienta, y para eso había que elegir o trabajar sobre un grupo, de un pueblo, un grupo humano cuya segunda lengua no es el español, obviamente. En realidad yo no sabía muy bien qué hacer porque esta maestría, que es de una universidad española, algunas personas, compañeros, hablaban de grupos, por ejemplo, de migrantes que están llegando mucho a España, y para ellos eso era algo como muy importante e interesante. Y a mí me pareció interesante un grupo migratorio, sí, de personas que llegan a España, pero me di cuenta, pero si nosotros, de pronto me di cuenta, sí, que fue como un clic. Si nosotros aquí en nuestro continente tenemos indígenas y niños indígenas cuya lengua primera no es el español, no es su lengua nativa. Así es que fue maravilloso poder descubrir eso, y, y arranqué justamente con esta idea de ver, a ver, ¿qué es esto? ¿Cómo aprenden los niños de este país, eh, que son indígenas y sus padres y sus abuelos y sus ancestros no les enseñaron el español así de primera mano? Entonces empecé como a enamorarme del tema y darme cuenta que puede ser algo interesante. Pero al mismo tiempo dije, bueno, está bien, estos niños, o sea, a medida que incursionaba en esta temática, me di cuenta que dos cosas interesantes. Una, que ya en el Ecuador y me imagino que en países como Perú, Bolivia, en Colombia no tanto, porque en Colombia la población indígena no es tan grande como en estos países andinos, es decir, andinos de acá. Perú, en los Andes también hay, perdón, en Colombia también
también es andino, y Chile también es andino, y Argentina también es andino, pero me refiero a estos tres países muy, con una población indígena muy marcada y muy amplia, afortunadamente. Se han desarrollado en los últimos años sistemas de enseñanza intercultural bilingüe, es decir, que estos niños pueden tener acceso y deben tener acceso, porque ellos, como parte, esto parte de la Constitución del Ecuador, bueno, en este caso les voy a hablar del Ecuador, la Constitución dice que los niños indígenas tienen, o sea, hacen parte del sistema educativo y tienen que seguir la educación. Pero se abrió esta puerta de que pueden seguir una educación intercultural y bilingüe, es decir, lo pueden hacer en ambas lenguas, en su propia lengua y en el español, eh, a través de un currículo nacional que además no está separado del regular, digamos, sino que tiene que compaginar porque no pueden ser excluidos. Bueno, entonces, voy a seguir. Entonces, mi propuesta y de lo que les voy a hablar ahora fue justamente crear esta herramienta didáctica para ayudar a los docentes de español como segunda lengua a desarrollar entre sus alumnos las 4 destrezas básicas, que son hablar, escuchar, leer y escribir, ¿sí? Teniendo en cuenta que los docentes de español en este sistema intercultural bilingüe no están muy preparados. Ellos tienen que ser personas que manejen las dos lenguas, o sea, su lengua nativa y el español, pero normalmente no son profesores que están muy preparados, no, como que nadie como que no les dan la real importancia a preparar a un docente, a estos docentes que son, que tienen su doble lengua, digamos, ¿no? Y cultura. No se le da esa importancia y no tienen como las herramientas suficientes. Entonces, finalmente estos niños no aprenden muy bien el lenguaje, el idioma español. De hecho, es más, en el sistema normal al que todos asistimos, el español está dejando de ser muy, o sea, está empezando a ir a un segundo plano porque se le da demasiada importancia al inglés. Y yo he notado, no sé si ustedes lo han notado también, desafortunadamente, que cada vez hay más niños y jóvenes que hablan y escriben y comprenden muy regularmente el español, porque ya casi no se le da importancia, ni siquiera a nuestros estudiantes. Peor, imagínense, en el sistema intercultural bilingüe. Bueno, y la propuesta, como les decía, está dirigido a niños y jóvenes de poblaciones indígenas de Ecuador que están cumpliendo su escolaridad dentro del sistema de educación, este sistema intercultural bilingüe. Y como cosa especial, digamos, yo me acuerdo que en esos días estaba leyendo sobre un tema muy interesante que se llama pensamiento visible, que es un proyecto que ha estado desarrollando la Universidad de Harvard a través de Project Zero, que es de lo que les voy a hablar ahora. Entonces, de pronto dije, wow, voy a darle esta didáctica a los docentes para estos niños cuya lengua primera no es el español, a través de unas herramientas que ellos pueden poner en práctica. Son herramientas fáciles, son herramientas que no se necesita mucho para poder ponerlas en práctica.
y más bien dependen de la creatividad del docente para eso. Entonces me pareció que eran prácticas y eficientes y una forma de darles a ellos eh, herramientas con las que pueden manejar su enseñanza del español, incluso la enseñanza de cualquier otra materia y de la lengua nativa, quichua o cualquier otra. O sea, realmente da como para enseñar mucho. Entonces, mi maestría consistió en esto. Y de una vez les voy a contar algo que yo le dije a Rosa cuando ella me contactó. Le dije, yo he hecho esta didáctica, me encantaría en algún momento de la vida ponerla en práctica porque en realidad esto está en teoría. Es decir, lo que yo les voy a contar ahorita, desafortunadamente, no es algo que yo hubiera querido decirles. Miren, yo me imaginé esto y lo puse en práctica en esta escuela y estos son los resultados y me ha ido muy bien con esto y todo. Realmente hasta ya no he llegado por diferentes motivos económicos y personales y todo, no he llegado hasta allá, pero me gustaría hacerlo incluso en un doctorado. Y no sé si alguno de ustedes, yo esto lo he dejado así como lo he votado al mundo para ver si a alguien le encantaría tomar esta iniciativa. Sería muy bonito. Entonces, es esta idea de triangular este tipo de cosas. Tengo el español, que es una lengua hermosa, maravillosa, rica, enorme culturalmente, y me doy cuenta que hay un grupo humano eh, poderoso que nos representa también, que tenemos que hacerlo, tenemos que darle la importancia que se merece. No queremos que pierdan su idioma natal, porque al contrario necesitamos que se hagan personas bilingües y trilingües, es decir, que aprendan el español muy bien, que desarrollen su propio idioma muy bien y que aprendan otro idioma del planeta, inglés, francés, alemán, turco, ruso, lo que sea. Ya, eso queremos de estos niños. Y para eso, ¿por qué no utilizar estas herramientas que nos da este Project Zero que les comento? Entonces, en eso, de eso partió mi maestría, mi trabajo, mi propuesta didáctica. No sé si hasta ahorita, hasta ahora, ¿alguien tiene alguna pregunta? Me voy a abrir el chat. Sí, sí, profesora, hay algunas preguntas o comentarios. Sí. Entonces, sí, Ah, algunos asistentes sí, estaban sí, comentando sobre el tema de la descolonización, pero también hay una pregunta sobre de María del Carpio. ajá. Dice, pues, ¿cómo es que reaccionaron? Me imagino los profesores, el jurado, un tutor de tesis cuando usted propuso aplicar lo que había aprendido en la maestría, no para enseñar a extranjeros, sino a una comunidad indígena. ¿Cuál fue la reacción? Pues gracias por la pregunta porque realmente es bien, bien interesante. Yo sentí que tuvo una aceptación total, es decir, fue algo, a ver, yo escribí esto, como les digo, pensando que tal vez no iba a ser muy interesante y más bien, y cuando uno escribe esto, bueno, la persona que me dirigió el TFM, pues más que darme conceptos, me ayudó mucho como en la línea lógica y la parte de forma. Y cuando yo llegué a presentar, a defender este trabajo, realmente ellos me escucharon y al final, cuando me dieron su feedback, fue alucinante. O sea, fue una cosa así como que les había encantado, les había parecido muy interesante, bueno, es decir, es decir, hay mucha apertura. Hay mucha apertura. Yo creo que en general hay en el mundo, bueno, en España sobre todo, porque yo creo que a ellos más que nada les interesa que el idioma se expanda. Y cómo no, obviamente, en, en, en nuestros pueblos, es decir, en nuestra comunidad, porque esto en el fondo no es solamente un tema que va hacia
o que debería centrarse únicamente o enfocarse en este sistema intercultural bilingüe del Ministerio de Educación o en diferentes iniciativas de personas que quieran implementarlo, sino que debería ser una cosa consciente de de la sociedad en general. O sea, saber que hay personas, porque esto es algo importante que no se visibiliza, que no lo ven, que hay personas en nuestro sistema educativo que durante mucho tiempo estuvieran excluidas del sistema educativo, y no solamente los niños indígenas, sino también, bueno, si pudiéramos hablar de inclusión, imagínense la cantidad de minorías que han estado excluidas, pero ¿cómo no entender nosotros como sociedad que tenemos una riqueza increíble, un tesoro ahí? Estos niños no solamente tienen otro idioma, sino que traen toda una cosmovisión, una cultura detrás de ellos, de la cual nosotros deberíamos enriquecernos también. Solamente miramos y llevamos mucho tiempo mirando hacia afuera, solamente nos importa, nos parece que todo lo que está afuera es lo mejor y lo que hay dentro está mal. Somos muy acomplejados, nos vemos muy chiquitos, nos vemos como muy poca cosa. Y de pronto, si nos diéramos cuenta de esta cosa maravillosa que tenemos realmente como pueblo en Latinoamérica, creceríamos muchísimo. Sí, Entonces, profe, ¿sí? ujú, no, sí. Sí, justo usted comentaba que había hecho esa propuesta porque era parte de su estudio de maestría, pero sería genial que pudiera ser aplicada. Y bueno, sí es verdad que dentro de la lista de los países latinos con mayor concentración de población indígena, Colombia está entre los que menos, ¿no? Comparativamente hablando, si tenemos en cuenta la población indígena en México, en Guatemala, Perú, me parece que estamos en el cuarto o quinto lugar, ¿no? Y por debajo de nosotros viene Ecuador y luego un poco más abajo está Colombia. Sin embargo, en Colombia sí hay iniciativas para formar a los profesores para la enseñanza de español a comunidad indígenas. Entonces, esa es una reflexión fuerte para Ecuador, para Perú, porque claro, hay maestrías de enseñanza intercultural bilingüe, pero a nivel general, no especializadas en la enseñanza del español, ¿no? Y es una reflexión que vale la pena hacer. Es muy válida. Justamente hace unos días una alumna mía, y es una alumna de una materia que yo doy en la universidad, pero que no tiene nada que ver ni con lengua ni con literatura, desafortunadamente, pero ya les voy a contar. Justo una alumna mía que es colombiana y me decía, hablando un poco de estos temas de identidad, me decía, es curioso cómo en Colombia tenemos los indígenas los vemos de una manera muy peyorativa, pero cuando vemos, por ejemplo, indígenas de Ecuador o de Perú o de Bolivia, nos parece como muy, qué chéveres. O sea, los indígenas de allá son chéveres, son chics, son exóticos, lo cual es otra reflexión tenaz que tenemos que hacernos como pueblo. No, los indígenas no son una decoración folclore, no es una cosa exótica, no, eso tampoco no lo hemos entendido, nos lo han enseñado mal. Pero fíjense las disparidades y estas incongruencias que tenemos también entre personas del mismo continente, ¿no? Que tenemos la misma historia y los mismos problemas y la misma lengua, pero Ujú. estamos muy divididos, ¿no? Entonces, tomar conciencia de ese valor toma tiempo y es un proceso que yo creo que como profesores, como docentes de español, tenemos que alimentarlo. No importa si nuestros alumnos son europeos, chinos, norteamericanos, asiáticos, no nos importa. Es algo que tenemos que empezar a mover el español y nuestro Bien, continente y nuestra historia como algo valioso y maravilloso porque aportamos mucho al mundo. Bueno, sí, continúo. continuamos. Ujú. Entonces, este Project Zero de la Universidad de Harvard es un proyecto educativo, como está ahí, que fue creado, imagínense, ya hace como 50 años, ya un poco más de 50 años, y, y su objetivo primordial y su misión es comprender y alimentar el potencial humano, en concreto la naturaleza de la inteligencia y de la creatividad. A mí me llamó la atención esto
como les decía, yo ya venía como leyendo, esto fue como en el 2014 que yo comencé a incursionar en este tema de Project Zero, porque tienen un tema, ellos plantean algo que atrae mucho, que es esta idea del pensamiento visible. Entonces, uno se pregunta, ajá, ok, ¿qué es esto de pensar? ¿Cómo así pensamiento visible? Y bueno, les comparto esta imagen porque es una imagen de niños ecuatorianos, que yo rescaté esta fotografía hace mucho tiempo, muchos años, y me pareció muy bonita, muy tierna. No sé si ustedes cómo la ven, pero son niños pobres, indígenas, que habitan en una zona muy alta del país, donde no hay muchos recursos, muy fría, y es tan lindo verles a ellos leyendo, o sea, con un libro, ¿no? No sé qué estarán leyendo, viendo imágenes o no. Y esto a mí siempre me ha despertado esta idea de que cómo no aprovechar esta magia de estos niños para poderles transmitir eh, este amor por la lectura y el amor por el conocimiento y el amor por la lengua y la de ellos, la nuestra, pero sobre todo que somos universales, en el fondo somos universales. Y aquí viene el tema, este elemento de pensar. Ya les voy a contar por qué esto de pensamiento visible, pero uno se pone a pensar, bueno, pero ¿qué es pensar? Uno cree que, bueno, sí, es muy obvio, todos los seres humanos pensamos, eso es lo que nos diferencia de los animales y todo eso. Y hemos llevado este proceso o esta función, ya no sabemos ni sabemos ni la entendemos, de pensar como algo muy importante, o sea, mucho más importante que sentir, mucho más importante que tener esta introspección con uno mismo, que eso es algo que tampoco nos enseñan. Y lo han puesto en un plano demasiado intelectual. Entonces, una persona que no piensa es una persona tonta, ¿no? Y resulta que pensar es algo que hacemos todo el tiempo, o sea, estamos llenos de pensamientos y son miles y miles y miles de pensamientos. No sé si alguno de ustedes tiene esta como experiencia de la meditación, si alguno de ustedes ha hecho meditación y sabe que cuando uno comienza a hacer meditación, esto de tratar de que te bajen los pensamientos, no eliminarlos, porque eso es imposible, pero por lo menos de bajar, es porque nuestra mente está todo el tiempo así bombardeada de pensamientos, es difícil. Pero finalmente, ¿qué es esto de pensar? ¿Es este bombardeo de cosas, de ideas? ¿O es una forma que tiene nuestra mente es como una herramienta para podernos integrar y entender el mundo y, y empezar a hacer cosas con eso, con todos estos estímulos que nos vienen de afuera? Este pensar nos tiene que llevar hacia algo. Entonces, bueno, esta cita simplemente es porque la había puesto en mi TFM al principio cuando tuve que hacerla. Me pareció como muy bonita. Me parece que dice mucho. No conozco a este señor Balmes, pero dice: el pensar bien no le interesa solamente a los filósofos, sino a las personas más sencillas. Y las personas más sencillas en realidad somos todas. Somos todos. Y veamos en qué implica esto de pensar o del pensamiento y más, qué es pensamiento visible. Entonces, como docentes, cuando estamos incursionando en la educación, nos damos cuenta que el aprendizaje no es un proceso lineal. No es esto que nos han enseñado que yo
recibo un conocimiento y luego voy de alguna manera llegando a un punto en el que es algo como el producto final de lo que ingresó al principio y luego. O sea, sí es, pero no es algo lineal. En realidad, aprender, como está ahí, implica embarcarse en viajes de ida y vuelta, en altos y bajos, en búsquedas en espiral, en circuitos incomprensibles, en caídas, errores y redescubrimientos continuos. Eso es el aprendizaje. Y este aprendizaje es darnos cuenta que en realidad lo que estamos haciendo es experimentar cosas. Finalmente, el aprendizaje es una experiencia. Y eso es lo que como docentes tenemos que tratar de hacer, diseñar experiencias para nuestros alumnos de lo que sea. Entonces, cuando uno cree que le está enseñando algo a alguien, no es esta idea que me imagino que todos ustedes comparten y saben y conocen de la que nos hablaba Freire, de que estamos depositando conocimientos en estos otros seres que no saben nada, ¿no? Yo sí sé todo, profesor, docente, soy lo máximo porque yo sí me lo sé todo, pero tú, alumno mío, no sabes nada y yo te estoy dando una serie de conocimientos que tú no tienes, ¿no? Sabemos que eso, ya sabemos, obviamente, que no es así y por eso estamos transformando la educación. Pero entonces, también como docentes nos hemos enfrentado a esta idea de que, ¿cómo sé que mis estudiantes están aprendiendo? Entonces, ¿cómo hago para ver? Y claro, nos han dado herramientas como que las evaluaciones y ¿no? Entonces, si yo le doy algo, se supone que esas evaluaciones o exámenes o como quieran llamarlo, me está mostrando, me están dando la evidencia de que ellos están aprendiendo algo. O sea, sí, en cierta forma sí, pero a veces no es tan así, tan visible, tan evidente, tan evidente. Entonces, estos señores de Project Zero en Harvard empezaron a hacerse estas preguntas. Primero porque además ellos están manejando el tema de cómo aprende el cerebro, que eso es otro tema fascinante, que cada vez tenemos más acceso a ese conocimiento por todo lo que la tecnología nos está dando desde hace varios años, hace mucho tiempo, de que podemos en cierta forma medir, o sea, ya podemos un poco ver qué es lo que está pasando en nuestro cerebro. Entonces, ellos han comenzado a hacerse estas preguntas. Debe haber una conexión más explícita entre el pensamiento y el aprendizaje. Y el aprendizaje no es algo lineal, no es un proceso lineal. Y entender no es algo que se obtiene, es algo que se hace. Entonces, el aprendizaje es como una aventura, es como un viaje, es algo que vamos construyendo y que construimos entre todos y que construye el estudiante como una experiencia de él. Pero para que él pueda saber y darse cuenta que lo está construyendo, tiene que darse cuenta que él es el que está aprendiendo y que es él el responsable de ese aprendizaje y que es él la parte activa de ese aprendizaje. Para ello, estas personas idearon esto del pensamiento visible. Entonces, si bien la idea convencional es que el pensamiento se da como resultado del aprendizaje, eso es lo que realmente nos imaginamos, es decir, sí, esta persona aprendió, entonces es porque está pensando, ¿no? En realidad, sus autores plantean otra cosa. Ellos dicen que el pensamiento es un vehículo para llegar al aprendizaje, no un resultado. Y por eso hay que hacerlo visible. Es decir, si nosotros como docentes y como alumnos nos damos cuenta, tenemos conciencia de que estamos haciendo un proceso mental interesante que me está llevando de un lado a otro, entonces
el aprendizaje se da. Y no se da así, como les decía, de una manera ni mágica, ni lineal, ¿no? Sino que es algo que da tumbos, ¿no? Y que se retoma y que vuelve a empezar y que es muy bello finalmente, es un proceso de... Entonces, estas personas lo que hicieron fue, para hacer visible el pensamiento, tuvieron que crear unas estrategias, ¿ya? A las que llamaron rutinas del pensamiento, que finalmente son como estrategias, en el fondo son esas, para ayudarnos a los alumnos y a nosotros como docentes a ver cómo se hace visible este pensamiento. Entonces, las rutinas de pensamiento nos ayudan a hacer conexiones entre las cosas, nos ayuda a construir explicaciones, nos ayuda a preguntarnos, nos ayuda a considerar diferentes puntos de vista, nos ayuda a razonar con evidencia, es decir, a ir más allá. Y también algo que es muy interesante con esto es que nos ayuda a comunicarnos y a ser tolerantes. Tolerantes en el sentido de aceptar que hay otros puntos de vista, ¿no? A veces nosotros pensamos que hay cosas que están dadas, así. Vemos una noticia en la televisión, vemos algo así y simplemente no nos cuestionamos, no nos paramos a ver, pero ¿y por qué esto? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y por qué esta persona está haciendo esto? ¿Pero quién me está dando esto? A ver, ¿cuál es la fuente de esto? ¿Cuál es? Y todo el sistema educativo está realmente diseñado para eso. En el fondo, es así. Durante 200 años, el sistema educativo no está diseñado para crear seres pensantes con criterio propio. Ha sido diseñado más bien para personas que sigan instrucciones y que no cuestionen. Eso es algo que estamos cambiando ya mucho, pero todavía eso no se da. Entonces, las rutinas del pensamiento visible nos ayudan a eso, a ampliar nuestra mente y a pensar desde diferentes puntos de vista. Entonces, estas rutinas de pensamiento son simples estructuras mediante las cuales el docente visualiza el aprendizaje de sus alumnos. Ya más o menos les voy a poner unos ejemplos para que lo podamos ver. Y estas pueden funcionar como herramientas o estructuras de pensamiento o patrones de comportamiento diseñadas y son diseñadas para recordarlas fácilmente. No son rutinas en el sentido de que, como esta cosa aburrida de que repetimos y repetimos porque tenemos que, ¿no? Sino que son pensadas para que los alumnos sepan lo que están haciendo y los profesores también, y las utilicemos como herramientas para incluirlas en la clase. Entonces, desde ese punto de vista son como más formas de rutina, pero son más como les digo, como estrategias, yo las veo más así. Yo quisiera saber si algunos de ustedes, déjenme ver, a ver, estoy viendo aquí en el chat. Dice María del Carpio, hay que fomentar el pensamiento para lograr el aprendizaje. Exactamente. En realidad el pensamiento y aprendizaje van de la mano, ¿cierto? Pero si tú les das estas formas de que ellos se den cuenta que están realmente pensando. Es difícil decirlo porque a nosotros nos parece como tan obvio que estamos, por supuesto que estamos pensando, pero en realidad no es tanto el pensar como pensar, sino como que estamos haciendo conexiones y conexiones interesantes, no cualquier tipo de conexión. Pero cuando los alumnos están dándose cuenta que están
eso, haciendo conexiones, el aprendizaje comienza a surgir, se da, incluso sale solito. No es al revés. No es que, yo te voy a enseñar algo, tú vas a aprender esto, y entonces, y como eres capaz de reproducir eso, entonces eres un ser pensante y eres un ser, y has aprendido algo, y realmente no es así, ¿no? Entonces, a ver, dice... Profe, tengo una consulta. Ajá, Me viene ahora a la mente una pregunta. claro. Entonces, las rutinas de pensamiento sirven para que el profesor pueda comprobar cuál es el hilo de las ideas que están teniendo mis estudiantes con respecto a un tema, ¿sí? No solo, Pero, ujú, sí, sí. No solo que tú te des cuenta, porque claro, a ti tú vas a ver, se va a hacer visible eso, vas a ver cómo están ellos creciendo, cambiando, mirando, cómo están moviéndose sus cabecitas, ¿ya? Sino ellos, sobre todo ellos se van a dar cuenta. Y eso es lo más interesante, porque eso está pensado justamente para que ellos se den cuenta cómo es que están aprendiendo. claro, ¿Sí? porque se me viene a la mente una experiencia que tuve, no eran niños ni adolescentes, sino adultos, y Ajá, estábamos en un curso de redacción en español, ¿no? ya. Entonces siempre les cuesta mucho partir de la nada. Entonces tenemos un tema, pero ¿qué escribes sobre el tema? Y yo les proponía, yo les llamaba unas pinzas, ¿no? Era la idea, ¿con qué pinzas vamos a tocar este tema? Puede ser las pinzas de la causa y consecuencia. Podemos escribir un texto sobre las causas y las consecuencias de este tema. Puede ser las pinzas de las perspectivas, cómo lo ve tal grupo humano, pero cómo lo ve tal otro. Ujú, Puede ser las pinzas del desarrollo cronológico, vamos a contar la historia de cómo, o sea, siempre, ¿no? Partir de unas pinzas que nos den una idea de cómo desarrollar el texto. Pero cuando yo les proponía eso a mis alumnos, yo era la que estaba guiando su pensamiento, ¿no? No es algo que nació de ellos, porque cuando yo ya les digo, el desarrollo cronológico no ha sido una idea genuina de ellos, ¿no? Entonces ujú. yo puedo entender que en un primer estadio sea el profe el que les dé estas pinzas o causa-consecuencia, desarrollo cronológico. Pero ¿cómo hacemos o en qué momento damos espacio para que sea el alumno el que proponga unas pinzas para las cuales desarrollar un tema? Porque esa es la magia también, ¿no? Cuando viene el alumno y te propone un esquema de pensamiento que a ti no se te había ocurrido. Totalmente. Qué interesante. Verás, es chistoso porque tú le pones el nombre pinzas, ¿cierto? Bueno, ya vamos a ver que estas rutinas tienen sus nombres. Y los creadores de este proyecto dicen que es importantísimo que los alumnos manejen esos nombres también. Entonces, ya vamos a ver los nombres de las rutinas, porque cuando ellos manejan estas rutinas, imagínate que estos alumnos tuyos te dijeran, ¿y qué tal si mañana hacemos esto con las pinzas? Por ejemplo, ¿no? O sea, poniendo, ¿no? Yo sé lo que tú quieres decir, es decir, tú quieres utilizar, quieres recurrir a los conocimientos previos que tienen tus alumnos, entonces, y tratas de hacer conexiones con causa, consecuencia, y con muchas cosas, o con lo que ellos ya vienen, ellos traen, todos los alumnos, siempre todos traemos conocimientos previos y quieres conectar. Un poco las rutinas de pensamiento hacen ese papel, pero como ya son rutinas que están establecidas y tienen su nombre, y los estudiantes ya las pueden manipular, ya saben qué esperar de eso, eh, es más fácil trabajar en el tema con la rutina porque ya puedes como crear cosas de lo que estás aprendiendo. Ahora bien, estas son varias rutinas, son como 30 y pico, bueno, y eso puede estar evolucionando también.
Pero obviamente si tú comienzas a darles estas herramientas a ellos y ellos ya saben de qué se trata y ellos ya saben su nombre, y ya saben para qué sirven y ya saben todo esto, ellos mismos solitos van a inventarse cosas también, lo cual es una maravilla. O sea, un poco lo que tú dices es que ellos, pero es que necesitas como esta inmersión en, en esta metodología para que poco a poco, o sea, va a haber gente muy creativa que va a decir, bueno, pero a ver, tal vez esta rutina que se llama, antes yo pensaba esto y después, ¿no? O ya les vamos a ver. Mm, yo me puedo inventar otra y le pones otro nombre, pero igual te está dando como un puente para eh, poner en marcha el conocimiento. O sea, finalmente el conocimiento es como la materia prima, es un poco como cuando uno hace digamos, un pan. Por ejemplo, digamos que uno quiere amasar el pan. Entonces, el pan, la masa, es ese conocimiento, digamos, que estamos tratando de entender o conocer o internas, de hacerlo nuestro de alguna forma, pero nosotros lo podemos manejar esta masa de diferentes formas. Podemos hacer diferentes tipos de panes, podemos, ¿no? Y de eso se trata un poco, estas rutinas son, ahorita se me ocurre, no lo había pensado antes, pero supongamos que nosotros con esta masa quisiéramos hacer galletas. Entonces yo digo, bueno, cojo este molde y pongo el molde de estrellita y en este le hago de tal cosa o de tal cosa. Las rutinas finalmente eh, funcionan así. Y no son una cosa que estructure, o sea, porque alguno dirá, no, pero es que eso te va a estructurar y te va a hacer como muy cuadrado el pensamiento y que tú... No, ya vamos a ver que no. Ok. Esa es Contigo, mi preocupación, ¿no? Como que ya. acostumbrar a mis alumnos a tener solo una rutina de pensamiento y dónde queda su propio pensamiento crítico. Claro, no, al contrario, verás, ya más bien voy a ver, Ujú. a mostrarles. Em, no son, yo una vez lo pensé cuando estaba leyendo el tema hace mucho tiempo, incursionando en este tema, sobre todo porque había visto unos videos de clases en Estados Unidos que a mí me aterraron porque a ver, yo no sé, yo no he dado clases a niños, partamos de ahí, es cierto, solamente a adolescentes. Me encantan los niños, sé que es complicado, pero que también se puede hacer cosas lindas con ellos. Pero yo veía estos como videos en los que esos sí que eran rutinarios, parecía como estar en la milicia un poco, ¿no? Entonces, si la profesora levantaba la mano así, entonces los chicos ya sabían que tenían que pararse o gritar algo o repetir 3 veces algo. Ese tipo de cosas me parecen, o sea, nada que ver con esto. O sea, no se trata de eso porque es terrible, sino que son simplemente como experiencias. Ya les voy a dar unos ejemplos para que los veamos bien. Pero antes de seguir, sí me gustaría saber si alguno de ustedes ha tenido o conoce del tema o sabe algo de esto, obviamente. Nadie, Eh, yo lo apliqué en una secuencia didáctica, en ya, una clase de español, pero ya, no lo hice con estos nombres, ¿no? Creé una propia rutina, puse ya, un cuadro con 3 columnas y les presenté una foto a mis alumnos sobre un monumento de su país, de su cultura. Y estaba trabajando interculturalidad y una de las cosas que estaba tratando de probar es que a veces pensamos que vamos a hablar de un tema de la cultura de nuestros alumnos y realmente ellos mismos no saben de este tema. O sea, a veces creemos que porque son chinos conocen todo lo que es la cultura china y están Ah, desconectados de su cultura. totalmente. Entonces puse la foto de este monumento y el cuadro con las 3 columnas y en las primeras columnas puse qué sé sobre esto, ¿no? Qué sé, para que ellos apuntaran toda la información que de repente, a lo mejor, no la tenían o no. Y en una Ajá, segunda columna, ellos tenían que conversar con su compañero
unos minutos, y luego qué me ha contado mi compañero que es de mi misma nacionalidad sobre esto, ¿no? Ah, Y luego veíamos un video informativo sobre el monumento y la tercera columna era quién tenía razón o qué he confirmado, qué he aprendido, qué he confirmado o qué de nuevo aprendido, ¿no? Pero ujú. yo no lo veo tanto como un proceso de pensamiento, de repente lo veo como, yo lo utilicé como una herramienta para ordenar mi sesión y que ellos apunten, porque eso los estimulaba un poquito a escribir también, Ujú. pero no sé si es una rutina de pensamiento, ¿no? Es muy parecida a algunas rutinas, fíjate, incluso esta que tengo aquí, que es una de esas, esta de que veo, pienso y me pregunto, ¿no? I see, I think, I wonder, es justamente una rutina que es muy parecida a lo que acabas tú de plantear. Porque cuando tú, digamos, en ese ejemplo de las imágenes, que es algo maravilloso cuando uno comienza a, a mostrarle imágenes a los niños y a las personas en general, nos damos cuenta que somos poco observadores. Y cuando tú les obligas de alguna forma, no solamente a ver y a observar algo, sino a sacar cosas, empieza uno a darse cuenta que en realidad de una simple imagen de cualquier cosa puedes extraer ideas, pero todo tipo de ideas, incluso ideas muy locas, o, ¿no? Y este de yo veo, ajá, yo pienso, ok, es decir, mm, ahí hay un niño que está caminando, me parece que por unas montañas, pero puede ser, y además tiene los zapatos que no, tiene un zapato de un color y de otro color, pero, y empiezas así, ¿no? A sacar como, a mirar con más detalles, y empiezas a decir, bueno, yo creo que ese niño viene de, ¿no? O tal, ¿no? Comienzas a elaborar más, con más profundidad. Y luego te preguntas, bueno, ¿ese niño será que en qué país vive o de dónde es o por qué está caminando de aquí a allá o por qué no está corriendo? Porque, y uno les puede ir sacando, ¿no? Esa es una rutina de pensamiento. ¿Y rutina en qué sentido? En que como ya tiene un nombre, entonces tú dices, puedes decir, vamos a trabajar hoy con la rutina, veo, pienso, me pregunto, ¿no? Mm. Y los niños ya saben e incluso la repiten, incluso ellos mismos ya entienden por dónde va. Sí, sí, O sí, sea, ven, como que se acostumbran, ¿no? se acostumbran, se Bueno, lo acostumbran. veo. Pero no es una costumbre en la que tú te quedes ahí muerto, porque además esto tiene, el docente tiene que ser muy creativo y muy activo y aplicar estas rutinas según él lo que quiere hacer. Por eso es que hay rutinas para, como dice aquí, introducir y explorar el tema, ¿no? Ujú. Otras para que nos ayudan a sintetizar y organizar las ideas o los conocimientos o lo que estamos hablando, y otra para profundizar en las ideas. Y casi todas implica que ellos eh, se impliquen. Perdón la redundancia, pero es esta la idea, ¿no? Sí. Pero No me es pasa a veces que llevo esta rutina a clase de adultos y los adultos no se implican. toda la razón, tienes toda la razón, y ahí hay un poquito que, sí, jugar un poco con. eh, es complicado con los adultos, con los niños puedes hacer muchas más cosas, es cierto. Yo con mis estudiantes universitarios también tengo lo que tú dices, estas limitaciones, y sobre todo creo que funcionaría si ellos conocen las rutinas, pero es que también no es fácil decirlos, bueno, chicos, a unos chicos de 18 20 años, ¿no? Hoy vamos a hacer, yo veo, pienso, ¿no? Sí. Entonces las disfrazas un poco, las disfrazas y a veces salen cosas interesantes.
como a manera de reflexión. Tal vez en los niños y en los adolescentes porque ellos están construyendo o desarrollando un pensamiento crítico, ¿no? En cambio, el adulto ya se considera, aunque a veces no sea así, una persona de análisis crítico, ¿no? Entonces no va a aceptar tan fácilmente que yo le traiga un esquema sobre el cual pensar. En cambio, los niños a veces hasta lo necesitan para orientarse, ¿no? Y les puede dar esta rutina de pensamiento cierta seguridad para abordar temas. Esa es también una idea de esto de la rutina en ese sentido, justamente, que les da confianza, les da seguridad, como que saben por dónde es que están yendo, ¿no? Eso es cierto. Sí, con los adultos yo, como te digo, es mejor disfrazarlas sin que ellos se den cuenta que uno está aplicando, y es como un ejercicio Ok. cualquiera, ¿no? Y Sí. profe, usted mencionó que hay 35, o sea, estas, Hay 30 y pienso pico, ver, ¿no? 30 y pico, porque ya no recuerdo cuántas, es que son varias y de verdad no recuerdo, aquí las podemos contar, pero de las que yo había puesto en mi TFM, pero a ver, estas les voy a, así a nombrar por encima porque ir por cada una, pues no tiene sentido. Además, ahorita en internet, si les interesa, pueden verlas, pueden encontrar con ejemplos y con recursos y ¿no? Para aplicar. Esta, por ejemplo, de la que estábamos viendo al principio, esta de qué ves, qué crees que está pasando y qué te preguntas, esta de ver, pensar y preguntarse, es un ejercicio bueno, es lo que yo ya les comentaba un poco a ese nivel. Y em, es muy útil para introducir y explorar un tema, pero también estos son los nombres en inglés. Aquí están los nombres, entonces se llaman así, pero bueno, esta de enfocarse por partes también es interesante, como digamos que en esta primera les ponemos una imagen de algo, ¿no? Pero en la de zoom in, por ejemplo, podríamos poner un cuadro, una pintura famosa, clásica o algo, pero no les ponemos todo, les ponemos una partecita. Y entonces ahí es un poco que ellos adivinen, o alguna situación cualquiera, no sé. En un momento yo, por ejemplo, utilicé una imagen, una fotografía de unas 3 mujeres a principios del siglo pasado que estaban poniendo un papelito en una caja, ¿no? Entonces tú preguntas, bueno, ¿qué es eso? Y a ver, ¿qué ves? Entonces, bueno, sí, veo 3 señoras que están ahí, y ven y la caja y todo, ¿verdad? ¿Y qué crees que está pasando? Bueno, muchos no entienden, pero alguno por ahí adivina y dice, pareciera que están votando. Y en efecto, estaban votando, se están poniendo un voto en una urna, ¿no? ¿Qué te preguntas? Bueno, entonces comienzan. ¿Y qué pasa con esto? Esto a ti te da como que gatilla un tema de discusión a partir de lo que ellos están viendo y de lo que ellos están infiriendo, ¿ya? La enseñanza de lenguas esto es magnífico, porque haces que ellos hablen, incluso si saben muy poquito, tienen que decir algo, ¿no? Entonces tú no les estás enseñando el idioma, tienes que hablar de esta forma, sino que tú les estás sacando, así como el método socrático, que les estás sacando de lo que ellos tienen y de lo que ellos saben y de lo que ellos piensan y de lo que ellos pueden, les estás sacando las ideas. Y cuando ellos están sacando ideas, están pensando y se están dando cuenta que algo está funcionando en su cabecita y, y que está bien equivocarse, que equivocarse hace parte del proceso de aprendizaje y de pensar, porque esa es otra cosa terrible en la idea que nos han metido en la cabeza. Si tú das una respuesta errónea, es que no piensas. Y es todo lo contrario. Dar respuestas erróneas me da la posibilidad, o sea, me está dando esta idea de que realmente sí estoy pensando, estoy en ese proceso. No importa que me equivoque, no importa que diga tonteras, no importa, sino que
estoy sacando de mí, estoy elaborando. Y ese elaborar en mi mente, que muchas veces limitamos por eso, porque pensamos que, uy, no, qué tontería, ¿cómo voy a decir esto? ¿Cómo voy a pensar esto? ¿Qué pensarán? Y todo, ¿no? Esas limitaciones que desde chiquitos nos meten. Cuando estamos haciendo esto y lo estamos exponiendo y que el docente esté también tejiendo con todo eso que está sacando de la gente, es, ahí hay aprendizaje. Y eso es hacer visible el pensamiento. ¿Sí? Por ahí veo, a ver, perdón, quiero ver en el chat. Ah, sí, gracias Rosa, sí, ahí está el link. Esa es la idea. Entonces, estas rutinas, por ejemplo, esta de pensar, cuestionar, explorar, también es otra. No todas son así, obviamente, no son como en columnas o, por ejemplo, la conversación de pizarra puede ser algo como muy parecido a utilizar ahora el Padlet. Me imagino que algunos de ustedes conocen el Padlet, no sé, Ujú. pero es una forma de todos poder ver eh, que están comentando, cómo estamos, ¿no? Eh, pero como les digo, ahí tiene que haber un proceso creativo del profesor de cómo llevar eso, ¿no? Que no es solamente poner cualquier cosa así, aunque en un principio sí puede ser cualquier cosa o cualquier pregunta o hacerse preguntas. Un Padlet de preguntas. A los estudiantes siempre esperamos respuestas de ellos, cuando en el fondo lo que realmente deberíamos enseñarles es a hacerse preguntas, preguntarse más. La gente tiene miedo de hacer preguntas, la gente cree que no puede hacerse preguntas. Cuando uno hace preguntas, estás ahí elaborando algo. Y no son preguntas, no tienen que ser preguntas sofisticadas, no tienen que ser preguntas del otro mundo. Así. El 3-2-1 puente también es otra rutina que, bueno, tiene varias variantes, pero una, por ejemplo, que yo utilizaba antes en lo del tiempo que estuvimos trabajando mucho en virtualidad, es cuando tú les pones un video, por ejemplo, o de un tema, o les planteas un tema o algo así. En vez de que ellos te hagan un resumen o ese tipo de cosas que no tienen ningún sentido y además peor ahora porque lo pueden sacar de cualquier lugar y peor del chat GPT, o sea, ¿no? Sino que ellos elaboren este 3-2-1, les puedes pedir, por ejemplo, algo así como extrae 3 ideas que te llamaron la atención o que te crearon curiosidad o que, ¿no? Extrae 2 ideas que no conocías y extrae una idea con la que no estás de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Y ahí haces como un puente, una reflexión entre las 3. Aunque la rutina de pensamiento plantea un poco algo diferente, pero yo les cuento que esto es algo que... El compass point, por ejemplo, de los puntos cardinales, se parece un poco mucho, Rosa, a lo que tú estabas diciendo, porque lo que muestra es a través como de una brújula que utilizamos del norte, sur, este y oeste, y en el que puedo jugar con causas, con consecuencias, con cosas que no sé, con cosas que sí sé, y así. Ujú. Y bueno, estas, por ejemplo, estas son rutinas, como les digo, para eso. Son finalmente como ejercicios actividades que tú pones, ¿no? Que tú puedes utilizar. Esto es para sintetizar y organizar conocimientos. También esta de titulares es interesante porque puedes, a través de un tema, eh, ponerle un título a un tema, como cuando uno va a hacer un artículo. Cuando uno le pone un título a algo, que es algo que uno normalmente siempre le pone al final, es porque ya has comprendido, ya has organizado tus ideas y ahora le pones un título, ¿no? Entonces eso puede ser también bonito. Incluso con adultos lo puedes hacer muy, muy bien. Ponle a este tema, ¿qué título le pondrías, por ejemplo? ¿No? El de color, símbolo, imagen también es algo muy subjetivo, pero también muy, muy bueno porque puedes ver a través de cosas lo que una persona está sintiendo sin necesidad de las palabras, ¿no?
Entonces, a través de un tema, tú les dices, ¿cómo ves ese tema? Ponle el color y el símbolo y la imagen con la que tú describirías ese tema, ¿no? Entonces, ahí también hay personas que, por ejemplo, no pueden comunicar mucho a nivel de lenguaje, pero sí a nivel, les queda más fácil a nivel de colores o de símbolos o de alegorías también, ¿no? Y así, si ven, y esta última, por ejemplo, de antes yo pensaba que, ahora pienso que es la que yo les decía que, y es muy interesante, esta, por ejemplo, es con adultos muy útil por esto, por, porque puedes, incluso puedes decir, bueno, no importa, incluso si no sabías nada de este tema, que es imposible. Fíjense cuando uno los obliga a decir algo sobre, por ejemplo, si uno pregunta, a ver, ¿tú qué sabes de la China? Pues nunca has estado en China, tal vez has visto una, dos, tres películas, tal vez has comido comida china, pero no sabes. Y lo peor de todo es que la juventud ahora cada vez sabe menos cosas, eso es lo más triste. Pero si tú como que los obligas a sacar información de donde sea, ellos comienzan a decir, ah, es cierto, yo vi una película que hablaba de esto y esto. Y si ven, es sacarles de donde ellos creen que no tienen conexiones, tienen conocimientos previos, tienen experiencias, tienen incluso de cosas muy tontas, incluso hasta el hecho de que te pongan, no, yo nunca he visto, pero me parece que alguna vez tal cosa, todo eso está muy bien. Y al final, cuando ven todo, el ahora pienso que, y de pronto comienzan a hablar y decir todo lo que se ha visto, entonces ya ven una diferencia. Esa diferencia hace visible el pensamiento, hace visible que algo has aprendido, que algo ha cambiado en tu mente, porque eso también es fascinante. Nuestra mente, cada vez que estamos aprendiendo algo, aunque sea lo más mínimo, está todo el tiempo cambiando, todo el tiempo cambiando, todo el tiempo creando sinapsis y redes de conocimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Así es como aprendemos. La única forma de aprender es haciendo estas conexiones. Y para hacer esas conexiones tenemos que darles estas experiencias de aprendizaje. Y estas rutinas son esas experiencias o nos ayudan a delimitar un poco esa experiencia de aprendizaje. Cometemos mucho el error los docentes de llenar de actividades sin ningún objetivo de aprendizaje detrás de ellas. Entonces, con estas rutinas sabemos que están conectadas a un objetivo de aprendizaje y que yo sí voy a poder evidenciar si realmente ese objetivo de aprendizaje se cumplió. Porque no es solamente ponerlos a hacer cosas y ponerlos a jugar aquí y hacer acá y todo, pero ¿y qué hago con tanta cosa si eso no está conectado a un objetivo de aprendizaje específico? Entonces, estas, por ejemplo, nos ayudan a profundizar en las ideas. Y en realidad, esta, por ejemplo, del comienzo, no les voy a hablar de todas porque no, porque se nos daría muy largo esto, pero de qué te hace decir eso, también se puede utilizar mucho a todo nivel, en cualquier edad, y en cualquier materia y en cualquier forma. ¿Qué te hace decir eso o qué te hace pensar eso? Entonces, en vez de darle la respuesta, esto es muy socrático, ¿no? En vez de darle la respuesta a un alumno que te está preguntando algo o que está afirmando algo, tú le dices, pero ¿y qué te lleva a pensar esto? Ah, no sé, es que lo vi ayer en la televisión. Ya, pero ¿has pensado que tal vez esto o tal vez, ¿y qué tal si... ¿Y qué te parece si esta otra persona está pensando? ¿O qué tal este punto de vista de estas otras personas que más bien creen esto? ¿Qué te hace pensar? Es ponerse uno a decir, "Ah, no debo repetir como loro lo que estoy viendo en todas partes". Y eso nos lleva a ser críticos y a desarrollar el pensamiento crítico.
Y todo esto, que son experiencias comunicativas, es lo que más nos ayuda, creo yo, y nos permite aprender un idioma, no importa cuál. Nos ayuda a escribir, nos ayuda a hablar, nos ayuda a hacer que el aprendizaje del idioma esté ahí camuflado en el pensar. Yo creo que ustedes deben saber, los docentes ahorita saben que los idiomas ahorita no se aprenden, sino que se piensan, ¿cierto? Ya sabemos que es inmersos en la vida, estando inmersos en la vida y en las cosas y todo, que aprendemos a un idioma, no repitiendo ni recitando reglas de gramática. Todo eso nos va a servir para después, pero no para el aprendizaje mismo del idioma, que es como aprendemos, todos los niños aprendemos un idioma. Y además que podemos darle todas las connotaciones al pensamiento. El pensamiento no es único, no es de una sola forma, no es correcto por tales razones. Según la cultura, según los pensamientos cambian. Eh, la forma como vemos el mundo influye en la forma como pensamos y en nuestro lenguaje, y el lenguaje influye en nuestro pensamiento. Entonces, sí. No sé si, a ver aquí, ajá. Sí, tenemos una pregunta de Sofía. Sofía, ¿puedes abrir tu micro? Por favor. ¿Es posible? Déjame. Un momento, ahora vas a poder. Ya. Voy a dejar de compartir un ratito para poder ver. Sí, Sofía. Ups, perdona, creo que te di a mute. Ahora. Ok. Muchas gracias. Tenía una consulta, por ejemplo, si yo quisiera hacer sesiones de conversación para que los alumnos se suelten, ¿no? Independientemente, no un curso, sino como que, como clases sueltas, ¿podría usar una rutina de hábitos para cada sesión? ¿Cómo así una rutina de hábitos para cada sesión? No, Creo que quiso decir rutina de pensamiento, una diferente para cada sesión. Claro, una rutina de pensamiento para cada sesión. claro, puedes usar rutinas para todo, pero depende mucho de qué objetivo de aprendizaje tengas. En este caso, por ejemplo, tú dices que es como para... Una clase de conversación que quiere fomentar la conversación en la lengua. Tú te puedes, o sea, por ejemplo, para conversar, cualquiera de esas que están ahí, y muchas de esas, además en internet encuentras de estas rutinas, todas te sirven para conversar, porque todas parten digamos que tú no les quieres enseñar un tema específico, sino quieres que los chicos o la gente como que quiera conversar, quiera hablar, ¿cierto? Tú puedes partir de cualquier tema, de lo que sea. Puede ser de un tema de debate interesante o no, no sé, es decir, ahí tienes el mundo entero, el universo entero para usar o sea, desde cualquier imagen que puedas usar, de lo que sea, puedes usar hasta una situación. Y cuando tú tienes eso, aplicas una de estas rutinas que puede ser bueno, la primera que vimos, por ejemplo, pero puede ser cualquiera de estas, donde, no sé, sí, a partir de eso, ellos tienen que conversar, les das la posibilidad, se ven obligados a conversar porque tú tienes que sacar de ellos a través de la rutina lo que necesitan, o sea, cualquier cosa, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten. Y el momento en que ellos comienzan a conversar,
la conversación se da. Yo creo que se presta muy bien para la oralidad. Es fantástico, es para hacer, incluso si no quieres, incluso también puedes hacer escritura. Bueno, primero puedes sacar cosas así de manera oral, pero luego puede haber una reflexión, o sea, puedes jugar de mil formas. Por eso les digo que ahí la creatividad del profesor es lo que realmente hace que esto funcione. Bueno, voy a pasar a la parte de los niños de mi grupo objetivo, que es los niños indígenas. Pero en realidad para mí esto es como para cualquier edad, grupo de todo tipo, para cualquier materia y para todo, ¿no? Pero como se trataba de darles estas herramientas a estos docentes que son fáciles de manejar, no tienes que aprender mucho, eso no cuesta nada, ¿sí? Entonces por eso hay que hacerlo. Ahora, la Project Zero también, ellos hablan mucho de esto de la cultura de pensamiento. Y la cultura de pensamiento tiene mucho que ver con la idea de que cuando uno está conversando, intercambiando con opiniones y puntos de vista con varias personas a todo nivel, está creando una cultura de pensamiento. Entonces, los grupos indígenas en general sabemos que ancestralmente se valora el pensamiento de un colectivo y este es visible, es decir, más que nosotros que vivimos en este otro sistema occidental de vida, las culturas antiguas, ancestrales, de todo el mundo además. O sea, realmente los seres humanos somos seres comunicativos, somos seres sociales y comunicativos y siempre hemos estado comunicándonos, pero al aplicar esto con ellos, lo vamos a valorar más. Y esta es una experiencia que podemos sacar provecho porque ellos ya la tienen. A manera de comunidad, ellos intervienen en procesos reales, no es que solamente aquí jerarquías muy verticales como las que vivimos nosotros, en que el presidente de la República dice tal cosa y luego los ministros hacen otra y nosotros el resto tenemos que acatar, por ejemplo, ¿no? Lo estoy simplificando mucho, pero es para que tenemos esta idea de que es así, que la parte autoritaria, sea la que sea, es de donde vienen las ideas y son los que... No, en las culturas más comunitarias, más horizontales, las ideas, las decisiones y todo se hacen más a un nivel más horizontal, ¿no? No digo que todas sean así, pero normalmente se supone que es así. Entonces, esta cultura de pensamiento ayuda a esto, a una educación que se construye desde la misma comunidad, desde sus propios intereses y en el caso de los indígenas, desde su propia cosmovisión y legado cultural, que es lo que no queremos que se pierda, además, y que ellos lo valoren, porque el problema de enseñar el español en nuestros países a niños indígenas es que muchas familias no quieren que sus hijos aprendan su propio idioma, sino solamente el español, pero lo que queremos es que no pierdan su propio idioma y que ganen ambos idiomas y que los dos se fortalezcan muy bien y que además aprendan otros idiomas. Eso es lo que queremos. Pero es difícil pelear contra eso, pero no es imposible. Entonces, la idea es de la enseñanza del español como segunda lengua, obviamente tiene que ir desde un enfoque comunicativo e intercultural. No importa si nuestros alumnos son de cualquier otro país del mundo o si son estos niños indígenas, tiene que ser un enfoque comunicativo e intercultural. No hay otro, realmente no hay otro. Y en mi caso, la literatura, pues elegí la literatura como vehículo para desarrollar las 4 destrezas básicas de la comunicación,
junto con estas rutinas, ¿no? De pensamiento visible. Es decir, es conjugar todos estos elementos, que en el fondo yo creo que muchos docentes lo hacen, pero sin darse cuenta. Bueno, entonces voy a Profe, hablar. disculpe, tenemos 5 minutos más. Ya, bueno. Voy a simplemente mostrarles, o si quieren, dejemos aquí, yo no sé si quieren más bien en algún momento ver el... A ver, solamente les voy a contar así por encima. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo me fui al currículo, todos los currículos de este sistema intercultural están en la página web, eh, se pueden tomar de ahí. Y de ahí yo tomé los objetivos que tiene el ministerio para esos temas y a partir de ahí saqué, si quieren les muestro algo así rapidito perdón, para aplicando digamos, una rutina o algunas rutinas, hacer como una planificación. Se ve muy grande, pero bueno, muy larga, pero a ver, un tema sacado del currículo del ministerio se llama Nuestras Fiestas, es un tema. Y el objetivo general es comprender y reconocer nuestras fiestas a través de su análisis y desarrollo de prácticas vivenciales, relacionándolas con los ciclos naturales de la comunidad, como proceso de formación integral del estudiante, bueno, bla, bla, bla. Y entonces hay unos lineamientos según el currículo oficial, entonces yo tomo esto, que es lo que tienen que hacer los docentes de todos modos, y planteo un objetivo general para esto. Entonces hago mi objetivo general, unos objetivos específicos y aplico unas rutinas de pensamiento y entonces aquí elijo algunas rutinas que me permiten aplicar los conocimientos y los objetivos que yo quiero. Esto tiene unas destrezas, me permite desarrollar unas destrezas lingüísticas, tengo el material con el que voy a trabajar, cómo se va a hacer en parejas o en grupo, la duración, cómo voy a evaluar y voy a evaluar incluso con las mismas rutinas, porque puede ser un texto escrito, como el que yo les decía, y se puede hacer ejercicios ahí y juegos interesantes. Y bueno, el desarrollo, ¿no? Explico qué es tal cosa, bueno, y tiene pues toda una serie de componentes para eso. Esta otra tiene que ver con la naturaleza, con la protección al medio ambiente, etcétera, etcétera, pero quiero que vean cómo se puede hacer. Tengo una última pregunta. Cuando usted ha estado mostrando las secuencias didácticas en las que ha incluido, o sea, yo entiendo que usted ha consultado el currículo que propone el Ministerio de Educación de Ecuador para Total. la enseñanza de las comunidades indígenas. Entonces, encontró una unidad dentro de este currículo y la extrajo para a esa unidad integrarle las rutinas de pensamiento. Pero veo que en las rutinas de pensamiento se indica mostrarles cosas de Chile y de Bolivia a estas comunidades indígenas. Entonces, es interesante ver que dentro de la interculturalidad que se le lleva a los niños indígenas, no solo está la cultura de la parte de Ecuador que no es indígena, sino también la cultura de Chile o de Bolivia, de otros países. Pero mi pregunta es, ¿se les habla de Chile y Bolivia en general o de las comunidades indígenas allí, en Chile y Bolivia? De todo lo que ese es fíjate, eso ya por sí es un tema súper rico para explorar, porque algunos te preguntan o se preguntarán o tú los llevas a hacerse preguntas, ¿en qué países hay comunidades indígenas? No solamente en el Ecuador, o sea, si estamos hablando, por ejemplo, esto está para niños de 9 a 12 años, fíjense, son pequeñitos, pero puede ser para mayores también. Y al llevarlos a hacerse preguntas y viendo fotografías de imágenes y todo, puedes llegar a esos niveles de profundidad y de extrapolación y de que
nosotros somos indígenas, vivimos aquí, esta es nuestra comunidad, pero hay otras comunidades indígenas en otras partes del continente que tienen diferentes lenguas, que tienen diferentes costumbres, que tienen diferentes, no solamente en el Ecuador, y que o sea, te da para... Claro. No, me parece súper interesante porque desde mi perspectiva, un poco sesgada, no puede ser que yo piense que las necesidades culturales de estos chicos es valorar su cultura y entender la cultura de la parte del país que no es indígena, ¿no? Exactamente. Pero no necesariamente solo eso, sino también construir una identidad a partir de analizar la realidad de otras comunidades indígenas en Latinoamérica, que me Sí. parece súper interesante. Profe, lamentablemente está muy interesante. Aquí Sofía nos indica que sería muy interesante hacer un taller sobre esta charla para poder llevarlo de una manera más aplicativa. A la práctica. Muchísimas gracias por su colaboración. No sé si alguien más tiene una última pregunta final. He dejado en el chat el enlace para poder ver todos los tipos de rutinas de pensamiento. Están súper interesantes. Creo que también nosotros, los que nos dedicamos a la enseñanza de español a extranjeros, podemos tomarla porque se aplica muy bien. A veces en las clases de conversación nos encontramos con alumnos que fluyen mucho, son muy críticos en su idioma y en el español, pero a veces nos encontramos con alumnos que nos dicen, no sé, nunca he pensado sobre ese tema. Y entonces con este tipo de alumnos, tú Sí. puedes ir desarrollando las rutinas para que se vaya fomentando la reflexión y la comunicación al mismo tiempo, ¿no? Sí, muchos no hablan y ahí también hay que ver cómo les sacas esa información. Las rutinas te pueden ayudar a eso, pero también si no lo hacen oralmente, lo escriben. Entonces también hay que ver y darles mucho la opción de reflexionar, decirles que no están cometiendo ningún error, que pueden decir lo que quieran, como quieran. No tienen que hablar ni perfecto, no tienen que dejar de cometer errores, no tienen nada. Es decirles, láncense al agua como puedan, no importa, nadie los va a juzgar. Y Claro. ahí los estamos motivando a que se expresen, incluso en su propio idioma. A veces, Y a sí. veces con los alumnos que tienen más problemas para la oralidad, el ponerlo por escrito en algún esquema visual les Sí. ayuda luego a querer intentar decirlo oralmente, ¿no? Muy bien, profe, nos quedaríamos horas hablando sobre el tema de las comunidades indígenas, la enseñanza de español, las rutinas de pensamiento. Le agradecemos mucho por su participación, está súper interesante. Si me permite, luego también puedo compartir el link de la tesis que hizo sobre esto para que para que los asistentes puedan ver justo estas secuencias que nos indicó de modo rápido y ágil para que Sí, puedan profundizar. exacto. Gracias a ustedes, gracias por estar, gracias por la paciencia, gracias. Sí, pueden, obviamente, qué lindo que lo puedan leer, pero exploren mucho también en la página web de Project Zero y creo que ya en español ahí hay algún montón de cosas y en general en internet ya rutinas de pensamiento. O sea, hace unos años eso era algo que nadie sabía, ahora se encuentra mucho, entonces les va a dar ideas y recursos para que apliquen. A veces uno no sabe qué hacer en la clase y estas pequeñas rutinas ya, a veces uno dice, bueno, esto va a durar 5 minutos. Mentira, hablando se puede alargar y puede ser muy útil. Sí, he Gracias. visto en esa página web que está la rutina de pensamiento en una hoja de trabajo en inglés y en español, o sea que ya viene traducida. ¿Ok? Muchísimas gracias a todas las asistentes. Les Gracias. estaremos enviando la grabación también. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.